revisar el ejercicio de la clase anterior, el último que hicimos. Bueno, si ustedes tienen por ahí en sus notas, al final encontramos que era una serie de potencias en X, era el ejercicio 15.2. Concluimos que su intervalo de convergencia era desde -1 a 1, con intervalo cerrado, lo que significa que el -1 y el 1 pues se incluyen, y para esos valores la serie también es convergente. Después dijimos que tenía un radio de convergencia de 1 y un centro de convergencia igual con 0. Entonces, nada más para redondear ese ejercicio, les quiero mostrar, vamos a confirmar pues que estos resultados estén bien. Por ejemplo, aquí tenemos una serie que depende de X. Tenemos la n dividida entre n cuadrada. Y aquí la tenemos para un valor de n igual con -2. Entonces, si nosotros cambiamos, perdón, un valor de x igual a -2, si nosotros cambiamos el valor de n, pues vemos que claramente tiene el comportamiento de una serie de signos alternantes, va alternando de valor. Sin embargo, no converge a ningún valor estacionario. Si nosotros, por ejemplo, ahora nos vamos a -1.5, también observamos cómo tiene ese comportamiento característico de una serie de signos alternantes, pero tampoco se acerca a ningún valor. No converge. Y bueno, ya podemos probar, por ejemplo, para x igual a -1. Aquí sí tendríamos que tener una serie que es convergente, y es precisamente lo que vamos a observar. Ese fue uno de los extremos del intervalo de convergencia que encontramos, y el cual sí se incluía. Entonces, para x igual a -1 sigue siendo una serie de signos alternantes, sin embargo, aquí sí es convergente. Y esto pasaría, si estamos en lo correcto, pues hasta x igual con 1. Todos estos valores que estén entre -1 y 1, entonces nos tienen que dar como resultado una serie convergente, lo cual ustedes pues pueden ir revisando aquí en los esquemas. Por ejemplo, para x igual a 0.5 ya es una serie de términos positivos que es convergente. X igual con 1, este también se incluía dentro del intervalo, era un intervalo cerrado, entonces también tenemos una serie que es convergente. Y ya en x igual a 1.5 tenemos que tener una serie divergente, y pues ahí vemos cómo el punto se va, y yo le doy un zoom hacia afuera, se va prácticamente a infinito, ¿no? Entonces tenemos una serie que es divergente. Entonces esto nada más es para redondear el ejercicio que habíamos resuelto en la clase anterior, y para confirmar que pues los resultados a los cuales llegamos son los correctos. No sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio, sino para que pasemos a resolver el resto de ejercicios que tenemos por aquí en las diapositivas. Ahora sí nos pasaríamos al 15.1. Sí, dime, Ángel. Sí, bueno, más que duda con el ejercicio, tengo una duda en cuanto a GeoGebra. No sé o no recuerdo si ya lo había explicado en alguna clase, pero ¿podría decirnos cómo grafica las sumas? Sí, claro. Sí, Por les favor. platico cómo, cómo le hago. Obviamente no es ni la única manera de realizarlo, ni me atrevo a decirles que sea lo más eficiente. Pero yo lo que hago es, bueno, primero genero una lista, y yo le pongo aquí en esta lista. Esta lista utilizo la función secuencia. Secuencia, bueno, si ustedes ya han llevado alguna clase de programación, pues imagínense una instrucción for, y esta instrucción for, pues le vamos a decir que haga algo desde cierto valor hasta otro valor final, y le vamos a dar un incremento. Entonces, en esta sintaxis de la función secuencia, pues aquí primero yo le digo que va a evaluar a la función f en un valor i. Esa función f ya está definida aquí, y no es otra cosa más que el término general de la serie. En este caso es 1.5, bueno, en este caso está escrito como a a la x dividido entre x cuadrado. Aquí yo, como lo fui haciendo así rápido, mezclé el nombre de las variables. En realidad lo que aquí aparece como x tendría que ser n en nuestro ejercicio, y a x yo le estoy llamando a. Entonces, antes de mostrar lo de la secuencia, primero les muestro la función. Por eso aquí aparece a elevada a x dividida entre x cuadrada, cuando en realidad la serie pues debería de ser, por aquí la tenemos, x a la n dividida entre n cuadrada. Entonces, lo que yo aquí estoy llamando x en realidad es n.
bueno, para que lo consideren y no les genere confusión. ¿Por qué le llamé yo X? Bueno, porque no me quise meter más y estaba definida como una función de X. De esa manera, cuando yo aquí le digo a la función secuencia que mande llamar a la función f evaluada en y, pues lo que va a cambiar por el valor de y sería en este caso x. Y entonces, al evaluarla en y, estaría sustituyendo aquí toda x por el valor que tenga y. Entonces, así está definido. Esta secuencia entonces empieza con un valor y. Bueno, aquí le indicamos cuál es ahora sí que la variable que va a ir tomando distintos valores a lo largo de la sustitución. Entonces, por eso i es lo que va cambiando de valor. Va cambiando de valor desde 1 hasta n. Entonces, n, ¿qué es? Bueno, n es un deslizador, que es el que yo voy modificando aquí. Entonces, cuando yo muevo el valor de n, noten cómo va creciendo aquí el número de elementos de la lista. ¿Por qué? Porque esa lista se construye desde 1 hasta n. Entonces, por eso me va dando un montón de elementos. ¿Y qué contienen los elementos de esta lista? Pues lo que contiene es al término enésimo evaluado en todos esos valores de n, desde 1 hasta, en este caso, 2. Entonces son prácticamente los elementos que tendríamos que ir sumando. Son los elementos con los cuales podríamos construir a la serie. Y entonces ya que los tengo de esa manera, por aquí yo construyo un punto A que va a tener una coordenada en x igual con n, y en coordenada en y lo que va a tener es la suma de esta lista. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en n, voy a poner aquí n igual a 3. La lista tiene 3 elementos y lo que va a tener en coordenada en y en este punto, pues sería la suma de esos 3 elementos. Ya cuando cambio n igual con 4, entonces la lista ya tiene 4 elementos y aquí en y tenemos la suma de esos 4 elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos, así como yo le hago para graficar lo que son las series. Bueno, esta función depende de A. Entonces, al crearla en función de A, les va a preguntar el programa que si crea un deslizador y aquí les va a crear el deslizador. Y entonces, al cambiar este valor de A, pues cambia la función porque depende de A. Y entonces podemos ver qué pasa para distintos valores de A. ¿Sí? Bueno, no sé si más o menos está claro. También, si ustedes gustan, yo les puedo compartir uno de estos archivos de GeoGebra que les muestro para que ustedes ya sobre eso pues se basen y lo modifiquen, lo pueden hacer un poco más eficiente o con mayor presentación. No sé si más o menos está claro. Si lo quieren, nada más me escriben y yo se los comparto como respuesta a su mensaje sin ningún problema. Sí, profe. Gracias, sí quedó claro. Muy bien. Pues sí, bueno, estaría bien que nos pase el archivo. Sí, bueno, si no, más tarde se los pongo ahí mismo en la plataforma por si alguien lo quiere descargar para que ahí tengan acceso. Si por ahí ven que no se los he compartido en la tarde, me pueden recordar y se los comparto sin problemas. Bien, entonces vamos a continuar. Gracias, profe. Sí, por nada. Vamos a resolver el ejercicio 15.1, que en la clase anterior lo saltamos, y después nos vamos al 15.3. Entonces, el 15.1 es exactamente igual. El que tiene cierta diferencia, pues es el 15.3. Si se fijan en el 15.3, no solamente aparece x a la n, sino aparece x menos 2 a la n. Entonces ya platicaremos qué implicaciones tiene esto. Pero el 15.1 es normal, simplemente aparece x a la n. Entonces tenemos la suma desde n igual con 1 hasta infinito. Y aquí tenemos x a la n y esto se divide entre x menos 1. Entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué comentábamos en la clase anterior? Que bueno, estos ejercicios van a ser mucho más sencillos de resolver si los empezamos planteando a través del cociente absoluto. ¿Sí? ¿Qué nos dice ese cociente? Pues que queremos encontrar, el valor de L, donde L es el límite cuando n tiende a infinito, de un cociente entre barras de valor absoluto, donde tenemos el siguiente del enésimo entre el término enésimo. Entonces, aquí primero encontrábamos el término siguiente del enésimo. En este caso, pues sería cambiar toda n que aparece aquí, la vamos a cambiar por n menos 1. Perdón, aquí es n.
por n más 1. Vamos a cambiar por n más 1. Entonces tendríamos en el numerador x elevada a n más 1 y en el numerador nos va a quedar n más 1 menos 1, algo que ya podríamos escribir aquí de manera simplificada como n factorial. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Después nos pasamos a el término enésimo, que pues es prácticamente reescribir lo que ya tenemos como término general de la serie. Tenemos n-1 factorial. Entonces ya lo sustituimos aquí. Aquí nos va a quedar entonces el límite cuando n tiende a infinito de, primero colocamos el término siguiente del enésimo, que es n más 1 sobre n factorial, y esto se va a multiplicar por el recíproco multiplicativo de este para que sea lo mismo que la división, n menos 1 factorial, y aquí tenemos x a la n. Bien, pues lo que sigue es ir simplificando hasta qué punto, pues hasta que nos resulte sencillo evaluar el límite, ¿sí? Y recuerden que el límite, pues ustedes lo pueden estar resolviendo de distintas maneras, entonces no hay un único camino para este procedimiento. Aquí lo que sí podríamos simplificar es, bueno, antes que nada, la simplificación más clara es que aquí nos podemos deshacer del exponente, en este caso de n para x. Nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito, simplemente de x. X elevado a n más 1 dividido entre x a la n. Restamos los exponentes y nos va a quedar simplemente x a la 1. Y n menos 1 factorial, podemos hacer una simplificación con n factorial que tenemos en el numerador. ¿Cómo creen que podríamos simplificar esta parte de tener n menos 1 factorial y por acá tenemos n factorial? N menos 1 es igual a... Bueno, n menos 1 factorial es igual a n menos 1 por n factorial. N menos 1 factorial. A ver otra vez, perdón. No te alcancé a seguir todo. Ah, es que n menos 1 factorial Ajá. es igual a n menos 1 por n factorial. Y ahí ya se simplifica la de abajo. Ah, bueno, ese sería n, si fuera n más 1, ¿no? Ah, cierto. ¿Sí? Aquí en este caso tenemos n menos 1. Entonces, ¿qué podríamos simplificar aquí? Ya sé que recuerden ustedes la propiedad, o podemos aquí hacer un planteamiento o simplemente deducirlo. En la parte de abajo tenemos n factorial y aquí arriba n menos 1 factorial. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? N factorial es n por n menos 1 factorial. Así es. Lo de abajo lo podemos tener entonces como n por n menos 1 factorial. Y arriba tenemos n menos 1 factorial. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí tenemos n, entonces n recuerden que es el producto de n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así hasta llegar a 1. Entonces lo podemos escribir de esta manera, n por n menos 1 factorial. ¿Y para qué nos sirve hacer esto? Pues porque podemos cancelar estos dos términos y simplemente nos va a quedar esto como 1 sobre n. ¿Están de acuerdo? Ajá. Entonces aquí nos quedaría simplemente x sobre n, entre barras de valor absoluto. Y pues ya tenemos un límite sencillo de resolver. Todavía podríamos decir, bueno, esas barras de valor absoluto pues solamente tendrían un impacto sobre x. Entonces, y además x pues no es la variable sobre la cual estamos evaluando el límite. Entonces sacamos valor absoluto de x. Por aquí nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. ¿Sí? Y ese es un límite bien sencillo. ¿Cuál es el valor de este límite? 0. 0, ¿sí? Entonces al final nos va a quedar 0 por valor absoluto de x, pues el límite va a ser 0. Entonces aquí una pequeña diferencia con el caso anterior, el ejercicio anterior, pues es que en el ejercicio anterior nos quedaba como límite una expresión que dependía de x. Es decir, dependiendo del valor de x, entonces va a ser el valor del límite. En este caso estamos obteniendo un valor que es constante. ¿Qué significa eso? Que no importa qué valor de x a mí se me ocurra sustituir aquí, si yo evalúo este criterio del cociente, el límite siempre me va a dar 0. ¿Sí?
¿Qué creen que podríamos concluir con esto respecto del intervalo de convergencia de esta serie? Que todos los valores de X convergen. Así es, que cualquier valor de X al final nos va a dar una serie que va a ser absolutamente convergente. ¿Por qué? Bueno, ya encontré por aquí, podría poner el límite es igual a 0. En este caso no depende de X, siempre va a ser igual a 0. Y así como lo hicimos en el caso anterior, pues aquí tendríamos que poner, para que la serie sea absolutamente convergente, este criterio del cociente absoluto nos dice que el límite tiene que ser menor que 1. Pero el límite siempre va a ser 0. En el ejercicio anterior nos quedaba el límite igual a valor absoluto de X, entonces aquí resolvíamos una desigualdad muy sencilla y encontrábamos un intervalo de valores para los cuales el límite, un intervalo de valores para X, para los cuales el límite nos daba menor que 1. Aquí lo que está pasando es que el límite ya nos da un valor constante que es 0, entonces el límite siempre va a ser menor que 1. Sin importar si X vale 1 o 10 millones, el límite va a ser igual a 0 y va a ser menor que 1. Entonces, de aquí lo que sería, pues es decir, como 0 siempre va a ser menor que 1, entonces el intervalo de convergencia para que la serie sea absolutamente convergente, pues van a ser todos los números reales, o lo podemos poner desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Y entonces, si yo aquí me pongo el caso de divergencia, pues ninguno de estos va a aplicar. ¿Por qué? Porque para divergente yo tendría que tener un límite mayor que 1, pero resulta que 0 nunca va a ser más grande que 1. Entonces, el intervalo en el cual los valores de X para los cuales la serie va a ser divergente, pues sería simplemente el conjunto nulo. ¿Sí? No hay un solo valor de X que haga que esta serie sea divergente. Profesor, ¿Está claro? ¿Sí? ¿podría bajar tantito la cámara? Que no alcanza a ver que hay Ah, sí, sí, claro, déjenme la bajo un poquito. Sí. Bien, entonces les decía, para divergente el límite tiene que ser más grande que 1, pero resulta que el límite siempre es 0, entonces no hay un solo caso que haga, que de valor para X que haga que la serie sea divergente. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que dar como respuesta aquí? Bueno, si me preguntan el intervalo de convergencia, entonces yo podría aquí ubicar en la recta numérica que ahora tenemos un intervalo de convergencia que va desde menos infinito hasta infinito. Absolutamente cualquier número real, pues me va a dar como resultado una serie que sea convergente, absolutamente convergente. ¿Sí? Entonces, intervalo de convergencia, vamos a ponerlo por aquí. Intervalo de convergencia, entonces sería para toda X que está entre menos infinito e infinito. Absolutamente cualquier número real. Después se nos pide el centro de convergencia. Entonces vamos a poner por aquí el centro de convergencia. Y aquí vamos a obtener que el centro, pues para este caso dijimos que siempre tenemos un centro igual con 0. Entonces siempre que vean una serie en la cual nada más aparece X y no dice X menos algo, tenemos un centro de convergencia que siempre va a coincidir con el origen de la recta de números reales. ¿Sí? Y nos hace falta decir cuál sería el radio de convergencia. ¿Cuál creen que sea el radio de convergencia de esta serie? Infinito. Infinito, exactamente. Ya nada más ponemos por aquí el radio de convergencia. Lo podemos poner, pues, que el radio tiende a infinito. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Sí, profe. Cuando planteó el límite, eh, es- ¿por qué en la primera parte solo quedó x n más 1 sobre n factorial? ¿Qué pasó con n menos 1 factorial? Porque ya no lo puso. Ok, bueno, en la parte que borré, ¿verdad? De la parte que borré aquí al final, a este paso, ahí es donde está tu duda. Ajá, solo en el planteamiento del límite.
Ok, bueno, ahí lo que hicimos fue aplicar una propiedad que escribimos por aquí abajo, donde teníamos, en la parte de arriba estaba n-1 factorial, y en la parte de abajo teníamos n factorial. ¿Sí? Al final nosotros cambiamos esto por 1 sobre n. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, en un primer paso dijimos, este es n factorial, lo que tenemos aquí abajo. Entonces, esto es exactamente igual a tener a n por n-1, por n-2, por n-3, y así todos los términos necesarios hasta que lleguemos al 1. Entonces, una manera de simplificar esto es, la parte de arriba la dejamos igual, pero n factorial lo escribimos como n que multiplica a n-1 factorial. Es decir, esto es equivalente, vamos a ponerle números de este lado. Imagínense que aquí tenemos, vamos a ver qué pasa si n es igual a 4. Entonces, arriba tenemos 4 menos 1 factorial, en la parte de arriba nos quedaría 3 factorial. Y en la parte de abajo tenemos n factorial, sería entonces 4 factorial. Y esto nosotros lo podemos poner como 3 factorial y dividido entre 4, que multiplica a 3 factorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 va a ser igual a 4 por 3 por 2 por 1. Y eso de 3 por 2 por 1, pues lo podemos poner como 3 factorial. Finalmente aquí sigo teniendo 4 por 3 por 2 por 1, así como acá. Pero hacer eso lo que nos permite, pues, es cancelar este 3 factorial. Y es lo mismo que haríamos aquí, cancelar este n-1 factorial. Y entonces de aquí concluimos que 3 factorial entre 4 factorial, pues es igual a 1/4. O lo que es lo mismo aquí, que esto es igual simplemente a 1 sobre n. ¿Sí? Y entonces esa parte de tener n-1 factorial sobre n factorial nos resultó ser simplemente 1 sobre n. ¿Sí? No sé si está claro, si por ahí va tu duda o tu duda era otra. Era un poquito antes, profe. O sea, solamente para plantear el límite, cuando nos quedó x a la n+1 sobre n factorial por n-1 factorial sobre x a la n. O sea, solo en la primera parte. Ah, ok. Bueno, déjame replantearlo. Ahí lo que tenemos, pues, es que L es igual al límite cuando L tiende a infinito del valor absoluto de A, el siguiente del enésimo entre el enésimo. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando N tiende a infinito. El primer término lo obtenemos de sustituir este término de aquí, que es el siguiente del enésimo. ¿Sí? Este siguiente del enésimo, si tienes claro que sale de cambiar aquí toda N por N+1. Sí, Bueno, entonces aquí nos quedaría x elevado, en lugar de n ponemos n+1 y en la parte de abajo tendríamos n+1 menos 1. Y eso de n+1 menos 1, pues lo podemos poner simplemente como n. De ahí sale entonces n factorial. Y después esto se tendría que dividir entre el término general, así como está. Pero decíamos que para hacer la división y no estar escribiendo aquí un cociente de números entre otro cociente, pues es más sencillo multiplicar por el recíproco multiplicativo, que finalmente es hacer la división. Y entonces tomamos este término, solamente invertimos numerador y denominador, y por eso multiplicaba aquí a n-1 factorial, y se dividía entre x a la n. ah, ya, profe. Sí, muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Sí, yo. Nada más es por qué x está en un intervalo de menos infinito a infinito. Ok, sí. Bueno, ¿sí tienes claro que el límite al final nos da 0, este valor de L? Sí. Ok. Bien, entonces todo este límite nos da 0. Nosotros entonces aplicamos el que llamamos cociente absoluto. Entonces déjenme apoyarme un poquito en las diapositivas. Y nos vamos aquí a este criterio que estamos utilizando, que es este de aquí. Bien, lo que nos dice este criterio es que cuando el límite sea menor que 1, perdón, la serie es absolutamente convergente. En el ejercicio que resolvimos en la clase anterior, el límite nos quedaba en función de x, nos quedaba valor absoluto de x. Entonces lo que hicimos fue encontrar qué valores de x nos hacen que el límite
tuviera un valor menor que 1 para encontrar el intervalo de convergencia. Pero aquí a lo que llegamos es que el límite es igual a 0, que sin importar el valor de x, el valor que tenga x, el límite va a ser igual a 0. Entonces, sin importar el valor de x, estamos siempre en esta condición porque tenemos un límite menor que 1, porque el límite es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que si yo quisiera encontrar el intervalo de convergencia, pues el intervalo de convergencia son los valores de x que hacen que la serie sea convergente. Y como aquí encontramos que no importa qué valor tome x, la serie siempre va a ser convergente, entonces ese intervalo de convergencia tendría que ir desde menos infinito hasta infinito. Cualquier valor en x entonces cumple, que nos va a dar como resultado un límite igual a 0. ¿Sí? Si por ejemplo aquí nos hubiera resultado un límite igual a 2, entonces nos vamos aquí a lo que establece el criterio de convergencia, el criterio del cociente absoluto, y el límite va a ser igual a 2, entonces sin importar el valor de x, siempre estaríamos en esta condición. ¿Qué significaría eso? Que la serie siempre va a ser divergente, que sin importar el valor de x, la serie va a ser divergente. Y entonces el intervalo de convergencia sería el conjunto nulo. No hay un solo valor de x que haga que la serie sea divergente. ¿Sí? No sé si está un poco más claro así. Sí, sí, le entendí mejor. Muchas gracias. Bien. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Todo bien, profe. Ok. Bien, entonces vamos a... Este también se los voy a mostrar en GeoGebra solamente para rectificar que estamos en lo correcto y que para cualquier valor de x, no importa qué valor se nos ocurra sustituir en x, tenemos que estar obteniendo una serie que sea absolutamente convergente. Y podemos entonces estar sustituyendo el valor de x que a nosotros se nos ocurre. Esto de intervalos de convergencia va a cobrar un poco más de sentido. Ustedes tienen la duda ahorita de por qué nos interesa encontrar un intervalo de convergencia. Ya lo vamos a platicar en una aplicación justo en la clase de hoy cuando empecemos a hablar de series de Taylor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un valor de x igual a menos 4 y podemos observar cómo la serie es convergente. ¿Sí? Si voy a empezar a poner valores pues, muy distintos para que nada más notemos que sí sigue siendo convergente. Aquí, por ejemplo, tenemos x igual a 1. Es una serie de términos positivos que es convergente. Si nos vamos a x igual con 4, pues nada más déjenme verificar dónde está el punto. Tendríamos que tener una serie convergente. Aquí creo que converge a un valor ya muy grande, entonces para poderla ver. Más o menos por aquí es donde se estanca la serie. Entonces ahí podemos ver cómo en todos esos valores, todos estos valores de n prácticamente ya nos dan el mismo valor, que es como 218.39. Entonces sigue siendo convergente. Sin importar entonces el valor de x, la serie va a seguir siendo una serie de tipo convergente. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver el último ejercicio que aparece aquí en las diapositivas. Ese les decía que es el que tiene una particularidad. Y la particularidad es muy sencilla. Hasta el momento hemos resuelto ejercicios que tienen esta estructura de aquí, donde aparece un coeficiente que siempre tenemos expresado como una expresión en términos de n, es decir, un término general. Y esto se está multiplicando por x a la n, x elevada a cierto exponente. Y entonces vamos a generalizar esto. ¿Qué pasa cuando no nada más tenemos x, sino tenemos ahora a x menos cierto número elevado a un exponente? Es exactamente la misma estructura. Aquí tenemos un término general, un término enésimo, pero ahora en lugar de multiplicar simplemente a x a la n, tenemos a un binomio donde aparece x lineal menos cierto número elevado a ese exponente que va a ir cambiando en función de n. Todos los conceptos que hemos estado manejando en este ejercicio anterior y en el que hicimos la clase pasada siguen prevaleciendo, son exactamente los mismos. Vamos a seguir encontrando un intervalo de convergencia, vamos a poder establecer un centro de convergencia y un radio de convergencia. Con la diferencia precisamente de que ahora el centro de convergencia ya no va a ser siempre 0. El centro de convergencia en este tipo de series
pues va a coincidir precisamente con el valor que se tenga aquí en C. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso se puede presentar el intervalo de convergencia? Los mismos que en el caso anterior. Teníamos 3 casos. Primero, la serie puede ser únicamente convergente en un punto, y este punto tiene que coincidir con el centro. En el caso anterior teníamos que cuando esto pasaba, pues ese punto tenía que ser x igual con 0, y decíamos que el radio de convergencia era igual a 0. En este tipo de series, pues el único punto va a coincidir con el valor de C, es decir, esto que se le está restando a x en cada uno de los binomios. Ese va a ser el centro, y sería un caso en el cual la serie solamente, puede existir un caso en el cual la serie solamente sea convergente en ese punto. Y en ese caso vamos a decir que el radio de convergencia es 0. Entonces es una solución trivial, igual que en el caso anterior. Y eso se ve de manera pues muy sencilla aquí. Si a mí se me ocurre decir, bueno, x vale c, noten cómo todos estos términos se van a cancelar. Nos va a quedar 0, 0 al cuadrado, 0 al cubo, así hasta llegar a 0 a la n. Y al hacerse 0 todos estos, pues todo esto se va a convertir en 0. Entonces nos vamos a quedar con el valor que se tenga aquí. Y va a ser una serie que va a ser convergente porque siempre le vamos a estar sumando 0. Entonces va a ser una trivialidad, es una solución que es trivial y que siempre va a existir sin importar cada uno de los casos que se nos presente en la solución del radio de convergencia, esa solución siempre va a existir. La otra solución que habíamos visto en el caso anterior, pues es tener un intervalo desde menos el radio de convergencia en negativo hasta el radio de convergencia positivo, que podría incluir o no a uno o ambos extremos. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que calcular o ver qué pasaba en cada uno de esos extremos para ver si lo poníamos como intervalo cerrado o intervalo abierto. Aquí va a ser lo mismo, solamente que no nada más vamos a colocar el radio de convergencia como positivo o negativo, sino que se lo vamos a sumar al centro. Nos va a quedar el centro menos el radio, ese va a ser el límite inferior, y el centro más el radio, ese va a ser el límite superior. Y R, pues es el radio de convergencia que tenga esta serie. Y lo mismo, hay que evaluarla en los extremos para ver si la serie en esos extremos es convergente o es divergente y saber si lo ponemos como abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado. Y el último caso, que es como el ejercicio que acabamos de resolver, pues bien podrían presentarse algunos casos, ya lo vimos, en el cual toda la recta real sea el intervalo de convergencia. En ese caso decimos que tenemos un radio de convergencia infinito. Entonces, eso también puede presentarse aquí. Entonces, estas listas corresponden a los casos en los cuales pueda presentarse el intervalo de convergencia, en un único punto, en un intervalo o en toda la recta. En cualquiera de los casos, el centro de convergencia en este caso va a ser C, es decir, el valor que aquí se le está restando a X. Ese ya va a ser el centro de convergencia. Cuando no se le reste ningún valor, pues ese centro de convergencia va a ser 0. ¿Sí? Entonces, ya para términos más simples, pues este podría ser el único caso que nosotros estudiamos y este de aquí podría ser una particularidad cuando C es igual a 0. Si C es igual a 0, pues todo esto se simplifica a exactamente lo que teníamos aquí. Entonces, en realidad, quizá no hay necesidad de estudiarlo como dos casos independientes, sino nada más este y el otro verlo como una particularidad de este de aquí. ¿Por qué se estudia así entonces? Bueno, más adelante vamos a ver que hay una diferencia muy sutil entre dos tipos de serie, que son las de Taylor y las de Maclaurin, que en realidad nosotros podríamos leer a las de Maclaurin como una particularidad de las de Taylor, cuando precisamente el centro está en 0. Entonces esa es la única razón por la cual lo vemos de esta manera, como si fueran casos independientes. No sé si tienen alguna duda con esto. Por el momento no. Entonces el procedimiento pues no cambia absolutamente en nada, solamente que al momento de establecer el radio de convergencia, pues hay que tener cuidado porque ahora el centro no va a estar en 0, ¿sí? Y vamos a tener que hacer por ahí una resta. Sí, dime, Jorge. Perdón, profesor, en el primer tipo de intervalo de convergencia menciona que tiene que ser X igual a C, ¿cierto? ¿Para cuál de los casos? X igual a 0, ok, sí. Ajá. Pero X es una variable.
y C es una constante, por lo cual el intervalo de convergencia no sería aún existente. ¿No sería qué, perdón? ¿Existente? Sí, o sea, en este caso lo que pasaría es que solamente hay un solo valor para X, en el cual la serie va a ser convergente. Y cuando esto pase, ese valor de X va a ser exactamente igual al centro de convergencia. ¿Sí? Entonces, es un intervalo que nada más va a contener un único punto en la recta de números reales. ¿Sí? Esto es muy similar, por ejemplo, si tú recuerdas en álgebra de los sistemas de ecuaciones que son de tipo homogéneos. Esos tipos de sistemas siempre tenían solución. Tenían una solución trivial, que es que todas las variables fueran exactamente igual a 0, o teníamos la posibilidad de que ese sistema tuviera infinitas soluciones, incluida esa trivialidad, que es que todas las variables tomaran un valor de 0. Entonces, estos sistemas siempre tenían solución y tenían esos dos casos, infinitas soluciones o solamente la solución trivial. Aquí en realidad estamos teniendo algo similar. Este tipo de series siempre van a tener cuando menos un valor para X, para el cual van a ser convergentes. Y va a ser una trivialidad porque va a ser el caso en el cual X sea exactamente igual al centro de convergencia y no va a tomar ningún otro valor. Hay otras dos posibilidades, y es que sea convergente en un intervalo, el cual tiene que contener al centro de convergencia y que tenga como intervalo de convergencia toda la recta real, que evidentemente también va a contener al centro de convergencia. Entonces, sí sigue siendo es una solución, porque sigue teniendo un valor por ahí para X en el cual la serie va a ser convergente. Ok, gracias. Bien. Entonces vamos a resolver el ejercicio 15.3. Este ejercicio, déjame empezar. Tenemos aquí una serie. Bueno, tiene una estructura de serie de signos alternantes. Por aquí aparece un menos 1 elevado a la n. Y después multiplica un cociente. En el numerador tenemos x menos 2 elevado a una potencia de n y se divide entre n. Bien, vamos a ver qué pasa o qué tenemos que hacer si existe alguna particularidad en este tipo de ejercicios, que ya más o menos vimos que pues el procedimiento es el mismo. ¿Sí? Vamos a empezar calculando el límite de lo que nos indica el criterio del cociente absoluto, es decir, el límite cuando n tiende a infinito del término siguiente del enésimo entre el término enésimo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar encontrando el término siguiente del enésimo. Aquí nos va a quedar valor absoluto de menos 1 a la n más 1. Recuerden que toda n la cambiamos por n más 1. Por aquí nos quedaría x menos 2 elevada a n más 1. Todo esto, bueno, vamos a poner hasta aquí. Esto dividido entre n, que ahora va a ser n más 1. Y aquí sí nos van a servir de algo las barras de valor absoluto, porque este término, que es el que va oscilando entre negativo y positivo, uno positivo o uno negativo, pues como lo voy a evaluar en barras de valor absoluto, en realidad me quedaría como valor absoluto de x menos 2 elevado a n más 1 sobre n más 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya en alguna ocasión habíamos comentado de que las barras pues deshacen, para decirlo en términos simples, deshacen este término. Y entonces ya podemos ir escribiendo por aquí el límite cuando n tiende a infinito del siguiente del enésimo, que va a ser x menos 2 elevado a n más 1 sobre n más 1. Y esto lo vamos a multiplicar por el recíproco multiplicativo del que tenemos aquí. Nuevamente, si lo queremos escribir por aquí, pues nos va a quedar valor absoluto de menos 1 a la n. Esto multiplica a x menos 2 a la n y se divide entre n.
Las barras de valor absoluto pues cancelan este término. Y simplemente nos va a quedar x menos 2 a la n sobre n. Y bien, ya lo podemos entonces multiplicar. Simplemente recordar que es el recíproco multiplicativo. Entonces aquí nos quedaría m sobre x menos 2 elevado a n. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, profe. No. Bueno, lo que sigue, pues ya saben, es simplificar. ¿Hasta qué punto? Hasta que nos sea factible evaluar el... Entonces les voy a pedir que ustedes me apoyen en esta parte. Me digan cuál es el valor de L. Ya al final, después de evaluar el límite, si ese límite ahora nos quedó en función de X, o no nos quedó en función de X, si siempre va a ser 0 o va a ser 1. Lo que sea que concluyan, por favor, me lo hacen saber. ¿Sí? O si hay alguna duda en la solución del límite, pues también me lo indica. ¿Alguien ya lo resolvió? Es x menos 2. ¿Con valor absoluto o sin valor absoluto? Con valor absoluto. ¿Sí? ¿Alguien llegó al mismo resultado? Yo, profe. ¿Sí? Sí, yo también. Sí, efectivamente ese sería el resultado. No sé si alguien tiene alguna duda entonces en cómo obtenerlo, para que lo podamos plantear aquí entre todos, o está claro para todos cómo llegar a ese resultado. Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, ahora sí, a diferencia del ejercicio anterior, pues noten cómo sí nos resultó una expresión en función de X. ¿Qué significa cuando pasa esto? Es que sí vamos a estar encontrando un intervalo de convergencia que, valga la redundancia, es un intervalo, ¿sí? Que vamos a tener un extremo inferior y un extremo superior para dicho intervalo. Y entonces empezamos a evaluar los casos. El primero, el caso para poder decir que la serie es absolutamente convergente. Y aquí lo que queremos es que el límite sea menor que 1. Tuvimos un límite que es valor absoluto de x menos 2 y vamos a ver qué valores de x hacen que este límite sea menor que 1. Y esa es la desigualdad que tendríamos que resolver. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, son desigualdades muy simples, entonces aquí podemos hacer uso de esa técnica que nos dice que vamos a colocar lo que está entre barras de valor absoluto en medio y lo vamos a poner mayor que este número en negativo y menor que este número en positivo. Entonces tenemos menos 1 menor que x menos 2 menor que 1. Y vamos resolviendo estas dos desigualdades de forma simultánea. Primero nos deshacemos de este menos 2, entonces sumamos 2 de ambos lados de la igualdad. Entonces nos quedaría menos 1 más 2, pues va a ser igual a 1 positivo, menor que x. Bueno, x menos 2 más 2, que va a quedar simplemente x. Y aquí tendríamos x más 2, que va a ser igual a 3. Y entonces obtenemos un intervalo que cuando x toma valores entre 1 y 3, ya sabemos que la serie tiene que ser absolutamente convergente. Ya podemos poner por aquí que en este caso x toma valores entre 1 y 3 de momento, sin incluirlos. Ya tendremos que evaluar qué pasa exactamente con 1 y con 3. ¿Sí está claro esto? Sí. Entonces, en álgebra ustedes resolvieron pues desigualdades mucho más complicadas que esta que tenemos aquí. Entonces, van a ser siempre desigualdades pues muy simples. O nada más es valor absoluto de x, o un número por valor absoluto de x, o x menos algo en barras de valor absoluto.
no va a aparecer, no tendría por qué aparecer una desigualdad pues más complicada que esta. ¿Sí? Después nos vamos al caso de divergencia. Para decir que la serie es divergente, pues necesitamos que L sea más grande que 1. Ya evaluamos esta desigualdad con menor que 1 y ahora la queremos para mayor que 1. Ya la podríamos resolver, pero en realidad pues simplemente va a ser excluir esta solución. Entonces decimos que X puede tomar valores desde menos infinito hasta 1 en unión desde 3 hasta infinito. Es decir, cualquier otro valor que no esté entre 1 y 3 forma parte del caso de divergencia. ¿Sí? Y finalmente el caso pues, que nos conviene menos, que es para los valores de X para los cuales este criterio no nos permite concluir nada, que es cuando el límite es exactamente igual a 1. Y pues que serían estos extremos. Entonces aquí simplemente también podríamos resolver la desigualdad. ¿En qué casos esto es exactamente igual a 1? ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que si X vale 1, aquí nos quedaría X menos 2 va a ser igual a menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1. Y para 3 menos 2 es 1, valor absoluto de 1 es 1, entonces es igual a 1. O simplemente tomar a los extremos que tenemos aquí y decir que cuando X pertenece al conjunto formado simplemente por 1 y 3, el criterio no nos permite concluir absolutamente nada. Y así como lo hicimos en el ejercicio de la clase anterior, pues hay que ver qué pasa en X igual con 1 y en X igual con 3. ¿Sí está claro? No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, yo tengo una duda en el límite. ¿Por qué dejó las barras de valor absoluto de X menos 2? O sea, el límite sí me dio 1, pero yo había sacado a X menos 2 como una constante, pero entonces estuvo mal, porque así ya no me dieron las barras. Ok, es que sí sacamos a X menos 2 como constante, solamente que, por ejemplo, estas barras de valor absoluto, vamos a reescribir, hacer un paso más del límite, que sería que lo podemos escribir de esta manera. El límite de barras de valor absoluto, aquí vamos a poner X menos 2 elevado a N más 1, y por acá vamos a dejar a N más 1 por X. Bueno, es que aquí ya se hizo la... Vamos primero a cancelar. Simplificar los exponentes. X menos 2 elevado a N más 1 dividido entre X menos 2 a la N, pues simplemente va a quedar como X menos 2. Y después tenemos que esto multiplica a N sobre N más 1. ¿Sí? Bien, entonces si sacamos X menos 2 como constante, solamente que primero hay que darse cuenta que este término de aquí, todo lo que depende de N, como N siempre va a ser un número natural, es decir, entero positivo, esta parte siempre va a ser positiva. La única que podría darnos algo negativo, pues es esta de aquí. ¿Por qué? Porque como X yo puedo esperar a cualquier número real, incluidos los negativos. Tener por ahí, por ejemplo, menos 10 menos 2, pues nos va a dar un número negativo. Entonces las barras de valor absoluto sí tienen una implicación muy grande sobre ese término, no sobre el otro. ¿Por qué? Porque este siempre va a ser positivo. Entonces un paso intermedio antes de sacar a X menos 2 como constante, pues es decir que esto va a ser igual al límite del valor absoluto de X menos 2 que multiplica a N sobre N más 1. Es decir, establecer que las barras de valor absoluto solamente tienen una implicación sobre este término de aquí y sobre este no. Entonces ahora sí, cuando lo sacamos como constante de este lado, pues sale con todo y las barras de valor absoluto. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces de ahí vienen las barras. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, yo tengo una duda, pero bueno, ahorita que vimos lo de divergente, que límite es mayor que 1, no es, estamos tomando también que, por ejemplo, no sé, un elemento entre menos infinito y 1, por ejemplo, 2,
sería divergente aún cuando sea serie de signos alternantes. O, bueno, no sé si me expliqué bien en este caso. A ver, si te entendí bien, creo que tu duda va en el sentido de que si, por ejemplo, nosotros consideramos un valor de X que haga que este -1 se convierta en positivo y deje de ser de signos alternantes, algo así, o no va por ahí. No, es que como tomamos el cociente absoluto, Así es. no estaríamos tomando en cuenta los signos alternantes. Entonces no se podría dar el caso en que, por ejemplo, un elemento que fuera divergente en el cociente absoluto fuera convergente con los signos alternantes. O no sé si, o sea, si es divergente en el cociente absoluto, también es divergente con los signos alternantes. Sí, vamos a regresarnos un poquito aquí a las diapositivas. Efectivamente, una de las razones por las cuales usamos este criterio es porque este criterio aplica para series de signos alternantes y nos permite clasificar a una serie pudiendo ser de signos alternantes como absolutamente convergente, lo cual implicaría que la original y la de barras absolutas son convergentes, pero también tiene la gran ventaja de que nos permite clasificarla como divergente. ¿A cuál? A la serie original. Es decir, si yo clasifico o concluyo con el criterio del cociente absoluto que una serie de signos alternantes es divergente, entonces concluyo que es divergente tanto la de signos alternantes como la de barras de valor absoluto. Es decir, el criterio del cociente absoluto sí me permite concluir que una serie de signos alternantes sea divergente. Y ya está contemplado dentro de la evaluación del límite esa parte del ciclo. ¿Sí? ¿Cuándo ya no nos va a servir para nada este criterio? Pues precisamente cuando el límite sea igual a 1. Y ahí ni siquiera sabemos pues qué va a pasar. Tendríamos que evaluar tanto la de signos alternantes como la de barras de valor absoluto si nuestro interés es establecer absoluta convergencia o divergencia. ¿Sí? Pero entonces, o sea, sí está contemplado esa parte de signos alternantes en estos casos. Si ya aquí concluimos que la serie es divergente cuando tenemos valores en este intervalo, entonces la que es divergente es esta, así como está con todo y el -1. ¿Sí? Nada más poniendo aquí, por ejemplo, si ponemos -2, que es un número entre menos infinito y 1, si ponemos aquí -2, esta serie con todo y el -1 nos tiene que dar una serie divergente. Y eso se concluye gracias a este criterio del cociente absoluto. No sé si esto responde a tu duda. Sí. Ok, perfecto. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a ir escribiendo aquí la información que ya podemos dar por seguro. Y ya podemos estar seguros de que nosotros vamos a colocar aquí la recta de números reales y ahora nos interesa marcar por aquí el 1 y marcar por acá el 3. De momento podemos decir que todos los números que estén entre 1 y 3, sin incluirlos, ni al 1 ni al 3 de momento, cualquier número que tomemos por aquí, nos va a dar como resultado una serie que va a ser convergente. Entonces, por ejemplo, para x igual con 2, para x igual con 3 medios, tenemos una serie que es convergente. ¿Qué nos hace falta saber? Bueno, también sabemos que cualquier valor que no esté entre 1 y 3, vamos a poner por acá el caso de divergencia. Cualquier número que no esté ni entre 1 ni entre, en el intervalo entre 1 y 3, cualquier otro valor tiene que ser una serie divergente. ¿Qué nos hace falta para completar este esquema? Pues saber qué pasa en 1 y en 3, porque en esos valores el criterio no nos permite concluir nada. Entonces recuerden que lo que hacemos aquí es estudiar los casos particulares cuando x vale, en este caso, 1 y 3. ¿Sí? Para ver si ya dicho en términos bien simples, pues rellenamos el círculo de arriba en caso de convergencia o el de abajo en caso de divergencia. Es decir, aquí pusimos el intervalo de valores para los cuales es convergente y aquí abajo el intervalo de valores para los cuales es divergente. ¿Sí?
Entonces vamos a ver qué pasa si x es igual, en este caso, a 1. Primero lo sustituimos en la serie. Nos va a quedar una serie desde n igual con 1 hasta infinito. Aquí tendríamos menos 1 a la n y nos va a quedar 1 menos 2 elevado a una potencia de n dividido entre n. Vamos a simplificar, a dejar esta serie lo más simple que podamos para que ubiquemos cuál es la manera más sencilla de decir si es convergente o divergente. En este caso aquí nos va a quedar menos 1. 1 menos 2 va a ser igual a menos 1 a la n, que se estaría multiplicando por menos 1 a la n. Es decir, nos quedaría menos 1 a la n por menos 1 a la n, multiplica a 1 sobre n. Y ese menos 1 a la n por menos 1 a la n, ¿cómo lo podemos escribir? Menos 1 a la 2n. Así es, menos 1 a la 2n. ¿Sí? Y podríamos hacer algo más con ese menos 1 a la 2n. Pues es menos 1 al cuadrado. Así es, menos 1 al cuadrado, que lo podemos cambiar como 1. Menos 1 al cuadrado, pues va a ser igual a 1. Entonces, bueno, en un primer paso podríamos decir que menos 1 a la 2n es exactamente igual que 1 a la n. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y además, pues 1 a la n, 1 elevado a cualquier número natural, pues va a ser exactamente igual a 1. Entonces, en realidad, todo este término, pues es 1. Y nos va a quedar una serie donde simplemente tenemos 1 sobre n. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, en realidad, esta es la serie que tenemos como 1 sobre n. Bien, ¿y qué serie es esta? ¿Y la armónica? Es la armónica y también sabemos que es divergente. ¿Sí? Entonces, cuando x es igual a 1, aparece la serie armónica, la cual ya sabemos que es divergente. Entonces, aquí tendríamos que dejarlo como intervalo abierto y vamos a colocar aquí que para x igual a 1, la serie es divergente. Entonces, si está claro, si alguien tiene alguna duda. Todo claro, profe. Bien. Y ahora lo que sigue, pues, es ver qué pasa en x igual con 3. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, déjenme borrar aquí abajo para ver si no lo podemos hacer. Vamos a ver qué pasa si x es igual a 3, que es el otro caso que el criterio no nos permitió, pues, concluir nada. Entonces tenemos la suma desde n igual con 1 hasta infinito. Aquí nos va a quedar menos 1 a la n. Después tenemos 3 menos 2 elevado a n dividido entre n. Entonces, esto la primera cosa que podemos simplificar pues, sería que aquí nos va a quedar 3 menos 2. Ahora va a aparecer un 1 positivo. Y tenemos un 1 a la n. ¿Están de acuerdo? Sí. Y 1 a la n, pues ya dijimos hace un momento que 1 a la n siempre va a ser 1 sin importar el valor de n. Entonces simplemente nos va a quedar aquí 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de serie tenemos ahora? Un alternante. Una alternante, que además es la serie armónica. Y en algún momento estudiamos esta serie armónica alternante. No sé si alguien recuerda qué concluimos en ese entonces. Converge. Que converge. Exactamente. ¿Sí? Entonces ya sé que recordemos que esta es la serie armónica alternante. Y que recordemos que es convergente. Y si no, pues tenemos una serie de signos alternantes. Aquí tendríamos que aplicar el criterio de límite. Tú también, cuando me regreses, Tienes que disculparte. No, tú también te No. tienes que disculpar. no estaba jugando. No estabas jugando. Cuando yo ya me Estoy en había... el jugando, estaba jugando ya. Silenciar aquí el micrófono, perdón, para tener. Bien. Tenemos entonces una serie, decíamos, serie armónica alternante. Y ya
podemos concluir que es convergente. Y les decía, si lo olvidamos, pues aquí podemos aplicar el criterio de Leibniz, que son dos condiciones. Primero, que el límite de este término sea igual a 0, el cual sí lo es. Y después que el siguiente del enésimo siempre sea más pequeño que el enésimo, también lo va a cumplir. Entonces, nada más para que lo tengan claro, si se nos olvida que es la armónica alternante, que es convergente, pues hay que aplicar uno de los métodos. Y entonces resulta que para x igual a 3, pues la serie es convergente. Entonces ya tendríamos que colocar aquí que para ese valor sí se incluye. No sé si está claro hasta aquí, si alguien tiene alguna duda. No. Está claro. Bien, y entonces ya nada más para dar respuesta a todo lo que se nos pide, empezamos con el intervalo de convergencia. Y el intervalo de convergencia entonces es para toda x de que esté entre 1 y 3, sin incluir el 1, pero sí vamos a incluir el 3. ¿Sí? Nos pasamos al centro de convergencia. Profe, ¿Sí? creo que en la recta ahí tomó en cuenta el 1. Bueno, en el intervalo, en la gráfica. Ah, ok, En las de pero divergencia. el 1 está tomado en cuenta en el caso de que sea, en el caso de divergencia. Ah, ok, la de abajo es divergente y la de... Ah, sí, ya vi. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, como ese Ok, es el gracias. intervalo de convergencia, solamente es aquí la parte de arriba. ¿Cuál sería el centro de convergencia? 1. Ah, no, 2. 2. Uno sería el radio. En este caso, el centro sería 2, el cual podemos obtener directamente de aquí. O simplemente buscar, pues, cuál sería el valor que queda a la mitad en este intervalo. Nos damos cuenta entonces que el centro está en 2. Entonces, el centro va a ser igual a 2. Y finalmente, el radio de convergencia, ¿cuál sería? Profesor, ¿Sí? el centro no es 1. No, el centro en este caso sería 2. ¿Sí? Recuerden que es el valor que está aquí restándose de x elevada a cierto exponente. Este es el centro de convergencia. El que sería igual a 1 sería el radio de convergencia. Ah, claro, perdón, mi error. Entonces, el radio, bueno, ya lo dijimos, el radio es igual a 1. Pero ¿cómo encontrar el radio? Bueno, formalmente lo que tendríamos que hacer aquí es una resta. Es decir, voy a restar el extremo superior, que en este caso es 3, menos el centro para ver cuál es esa distancia. Y pues esa distancia va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, hay una distancia de 1 del centro al extremo inferior y del centro al extremo superior. Esta distancia de aquí entonces, que es el radio, es igual a 1. Bien, entonces noten cómo el centro y el radio es independiente totalmente de si este se incluye o este se incluye. Si se incluyen o no se incluyen, no importa, el centro y el radio se siguen encontrando de la misma manera. Bien, no sé si tienen alguna duda. Si está claro para todos. Todo bien, bro. Sí, todo en orden. Ok, bien. Entonces, bueno, nuevamente lo vamos a ver en GeoGebra solamente para confirmar, sobre todo esa parte de que el 1 no se incluye, pero el 3 sí se incluye. Entonces se los comparto. Vamos a irnos directamente al caso de x igual con 1. A ver solamente que aquí es la serie, tendría que ser convergente. Perdón, divergente, porque el 1 no se incluye. Entonces aquí estamos viendo precisamente cómo la serie pues tiende a irse a infinito. ¿Y qué pasa? Bueno, este es un valor que está entre 1 y 3, el 2. Aquí la serie pues es claramente convergente, es el centro. Aquí también tendría que ser convergente sin ningún problema. Y encontramos que cuando x vale 3, perdón, la serie sí es convergente. Entonces podemos ver cómo es una serie de signos alternantes, pero que sí converge a un valor. Sí se va acercando cada vez a un valor. Y ya para un valor más grande que 3, pues la serie tiene que ser divergente y pues ahí vemos cómo se empieza a ir a rebotar entre infinito positivo e infinito negativo. No sé si está claro, si tienen alguna duda con esto.
Y pueden notar que, por ejemplo, 2, que es el centro de convergencia, pues cancela todos los términos. Entonces, por eso tenemos aquí una recta que coincide con el origen. Y ese es nuestro nuevo centro de convergencia. Esto pasaba en los ejercicios anteriores cuando x era igual a 0, pero ahora pasa cuando x es igual a 2. ¿Por qué? Porque se empiezan a cancelar todos y cada uno de los términos de la serie de potencias. Entonces, no sé si tienen alguna duda con este tipo de ejercicios. No, profe. No, profe. Bien. Entonces, su tarea que se entrega el día viernes es un ejercicio de la serie que tiene que ver con estos temas. ¿Sí? Creo, no recuerdo bien, pero creo que ahí solamente se les pide lo que es el intervalo de convergencia. Y bueno, yo les voy a pedir que adicionalmente a lo que dice ahí, pues también encuentren lo que es el centro y el radio, solamente para que tengan claro cómo estar obteniendo lo que es pues el centro y el radio de convergencia. ¿Sí? Si tienen alguna duda con ese ejercicio de tarea, recuerden que me pueden estar escribiendo. Todo esto pues para que la puedan entregar sin ningún tipo de problemas el viernes. Entonces cualquier duda me escriben y la podemos resolver antes de que tengan que entregar su tarea. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el siguiente tema, que es, vamos a seguir trabajando con series de potencias, solamente que ahora ya lo vamos a aplicar le vamos a dar una aplicación. Y la aplicación que vamos a estudiar, pues es que vamos a aplicar series para el desarrollo de funciones en series de potencias. ¿Qué significa esto? Pues en resumen, vamos a estudiar una manera de poder representar a una función como una serie. Y vamos a ver cómo si nosotros contemplamos a la totalidad de términos de una serie infinita, vamos a decir que la función evaluada en cierto valor de x, pues va a ser exactamente igual a la serie que podamos construir. Pero que esto también nos puede servir para aproximar, que nosotros podríamos decir, bueno, yo nada más voy a contemplar los primeros 3 términos de la serie, los primeros 6, y vamos a darnos cuenta cómo mientras más términos estemos considerando, pues más exacta o más nos vamos a acercar a nuestra con nuestra aproximación. Pero que sabemos que esa serie, si contempláramos a todos los términos, estaríamos no aproximando, sino es una igualdad. Sería simplemente una manera distinta de escribir a la función. Entonces, lo primero es tener claro cómo nosotros ya hablamos de que una función, una serie de potencias la podemos entender como una función. Como toda función, entonces va a tener un dominio, que en este caso el dominio es el intervalo de convergencia, y pues va a tener su recorrido. Entonces vamos a estar evaluando la función en ciertos valores de x y vamos a estar obteniendo pues distintos valores para la suma. Ya que sabemos el intervalo en el cual los valores de x nos garantiza que la serie converge, entonces a todas esas series que son convergentes podríamos encontrarles el valor de la suma. Y esos conjuntos de valores que corresponden a la suma, pues sería el recorrido de la función. Entonces, si nosotros ahora utilizamos este esquema para escribir a una función que tiene su propia regla de correspondencia, vamos a poder escribir a esa función como una serie de potencias que es a su vez otra función. ¿Sí? Entonces, ahorita quizá la idea puede prestarse un poco a confusión. Entonces, antes de empezar a plantear cómo vamos a llegar a estas representaciones, pues me gustaría mostrarles algo igual en GeoGebra, una animación para que nos quede un poco más claro qué es lo que vamos a estar haciendo en este tema. Nada más permítanme que cargue y se los muestro. Bueno, vamos a estar regresando constantemente a esta animación. De momento lo que me interesa es mostrarles que, por ejemplo, aquí tenemos a la función seno de x. Es una función seno de x, como la que han estudiado ustedes desde álgebra, y por ahí también como función, pues lo estudiaron en cálculo y geometría analítica, pues es una función que tiene dominio en todo. Profesor, ¿Sí? creo que no se ve. Perdón, no les he puesto compartir, solo lo abrí, perdón. No, sí se ve. ¿Sí se ve o no se ve? Yo no lo vi. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ya. Ok, perdón. Bueno, algo raro pasó por ahí. Bien, les mostraba la función seno,
que les decía que ustedes habían estudiado, ya sabemos que tiene un dominio pues en todos los reales y tiene un recorrido pues únicamente desde -1 hasta 1. -1 es el valor más pequeño que vamos a encontrar y 1 es el valor más grande. Resulta que nosotros podemos escribir, vamos a platicar obviamente cómo llegar a esta expresión, pero podríamos escribir en lugar de poner seno de x, nosotros podríamos escribir esto como la suma desde n igual con 0 hasta infinito, de -1 elevado a la n, que multiplica a x elevado a 2n más 1, dividido entre 2n más 1 factorial. Y uno se preguntaría, bueno, esto está mucho más complicado que simplemente colocar seno de x. Pero bueno, si en alguna ocasión ustedes se han preguntado cómo su calculadora, si ustedes le piden el seno de cualquier ángulo, la calculadora se los da sin mayor problema. Uno podría pensar que a lo mejor tiene ahí dentro de la memoria, pues los valores para el seno de todos los ángulos. Y que ya simplemente si nosotros le pedimos el ángulo, el seno de cierto ángulo, pues se mete a su base de datos y ya nos dice que ese es el seno en cuestión. La realidad es que no. La que tiene su calculadora por ahí dentro de su programación, pues es esta serie. Esta serie que si nosotros empezamos a desarrollar, pues va a tener una cierta cantidad de términos. Mientras más términos consideremos, mejor va a ser la aproximación. Por ejemplo, nosotros aquí podríamos, déjenme colocarles creo que es esta de aquí. Bueno, primero déjenme acomodarlo para mostrar lo que les voy a mostrar. Bien. Por ejemplo, si nosotros empezamos a considerar solamente el primer término, nos vamos a dar cuenta que aquí el primer término pues solamente nos va a dar x. Y lo que nos dibujaría eso pues es una recta con centro, perdón, una recta que pasa por el origen, la función identidad. Entonces, no sé si ustedes, pero a mí, por ejemplo, en secundaria me enseñaron que para ángulos muy pequeñitos, si yo evaluaba el seno, me daba prácticamente el mismo valor. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el seno de 0.005, pues la calculadora me daba prácticamente lo mismo, 0.005. Y eso funcionaba muy bien para ángulos muy pequeños. Eso es algo que a mí me enseñaban como para aproximar en lugar de estar calculando el seno. Pero solo funcionaba para ángulos muy pequeños. ¿Cuál es la razón? Bueno, vamos a encontrar que el primer término de esta serie con la cual nosotros podemos expresar al seno, pues es simplemente una función que es la función identidad. Si ustedes se fijan más o menos como desde -0.5 a 0.5, estas dos funciones pues se aproximan bastante bien. Y aquí le empiezo a dar zoom y yo calculo el valor, por ejemplo, del seno de 0.25 y lo calculo mediante estas dos gráficas, pues prácticamente voy a obtener lo mismo. ¿Sí? No voy a equivocarme mucho. Lo mismo si, por ejemplo, incluso lo evalúo para 0.75, pues aquí sí voy a tener un error un poco más grande, pero en realidad para ciertos fines podría no ser tan considerable. Entonces, a esto es nada más contemplando el primer término de esta serie, que obviamente nos va a quedar en función de x. Si yo considero más términos, pues voy a obtener polinomios de grado cada vez más alto. Por ejemplo, este nuevo polinomio que se dibujó, pues ya me aproxima bastante bien, pues podríamos decir desde -1 hasta 1, o desde -1.5 hasta 1.5 si ustedes quieren, todavía es muy buena aproximación. Pero puedo seguir contemplando pues distintos valores de n, cada vez contemplando más términos de la serie, y noten que lo que va pasando es que cada vez voy acercándome más a la función seno en su totalidad. Déjenme exagerar el zoom y exagerar también el grado del polinomio, y lo que va pasando es que este polinomio pues va recorriendo cada vez más a la función seno. De eso es precisamente de lo que se trata. Si yo pudiera aquí graficar a la cantidad infinita de términos que están aquí metidos en la serie, pues llegaría a la totalidad de la función seno. Y sería, por eso es que aquí yo puedo colocar igual y no aproximadamente igual. ¿Cuándo se convierte en aproximadamente igual? Cuando en lugar de tener aquí este infinito, digo, me quedo con n igual a 30, me quedo con n igual a 16, o lo que sea, ¿sí? Y la ventaja de la función seno, pues es que sabemos que es una función periódica que se va repitiendo en su forma. Entonces, si yo aproximo de buena manera un periodo completo, pues ya aproximé a toda la función porque sé que se va repitiendo de manera
indefinida. Entonces, en realidad no necesito muchos términos de la serie para aproximar de buena forma a la función seno. Y esto pasa con la función coseno y con otras más que estaremos comentando. Entonces, ¿qué me interesa de momento? Que quede clara cuál es la aplicación que le vamos a dar o cuál es el interés que tenemos de estar expresando a funciones en lugar de tenerlas con su regla de correspondencia, tenerlas como una serie de potencias. Entonces, si más o menos está claro, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Si alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Creo que todo bien. Bien, bueno, vamos a regresar a esto más adelante, ahora sí ya con todos los conceptos de series de Taylor y de McLaurin, vamos a regresar a esta animación para que podamos comentar bien pues cómo se construye. ¿Sí? Pues vamos a empezar con series de McLaurin. Les decía que una serie de Taylor con cierta condición adicional se convierte en una serie de McLaurin. Pero quizá académicamente resulta más sencillo primero hablar de las de McLaurin y luego hablar de las de Taylor. Entonces, una serie de McLaurin consiste, o es una serie, como su nombre lo dice, pues al final va a ser una serie. Va a ser una serie de potencias, como las últimas que estudiamos. Una serie de potencias, recuerden que lo que significa es que depende de X, y entonces para cierto valor de X nos podría dar una serie que es convergente o una serie que es divergente. Entonces, tiene que tener su respectivo intervalo de convergencia. Entonces, aquí tenemos una serie de potencias que tiene un intervalo de convergencia, en este caso desde menos R hasta R, donde R pues es el radio de convergencia. Cualquier valor que nosotros estemos sustituyendo entre menos R y R, pues esta serie de aquí va a ser convergente y vamos a encontrar un valor para la suma. A partir de esta expresión se puede construir lo que se conoce como una serie de McLaurin, que es una serie que va a tener esta estructura, donde nos dice que una función de X, la vamos a poder escribir primero como la misma función pero evaluada en 0, más la derivada de la función evaluada en 0 por X, más la doble derivada de la función dividida entre 2 factorial por X cuadrada, más la tercera derivada, ahora dividida entre 3 factorial, multiplica X cúbica, y de manera general, pues la derivada enésima de la función evaluada en 0 entre n factorial, que multiplica a X a la n. Esta es la estructura entonces del término enésimo, y esto, como ustedes se darán cuenta, pues lo podemos escribir en términos de serie. Aquí nada más le colocamos el símbolo de suma, desde n igual con 0 hasta infinito, de este término enésimo. A eso se le conoce como serie de McLaurin, y nos va a servir entonces porque si nosotros tenemos una función con cierta regla de correspondencia, pues nos va a bastar con estarla derivando y sustituyendo en esta expresión, hasta que podamos escribir al término enésimo y ya está la serie de McLaurin. También se le puede conocer como polinomio de McLaurin de grado n. ¿Por qué? Porque les decía, así como yo les mostraba en GeoGebra, si nosotros decimos, yo no quiero considerar los infinitos términos porque no tiene caso, si con poquitos términos yo puedo aproximar de buena manera la función, pues me voy a quedar con esos términos. Entonces también le podemos llamar polinomio de McLaurin de grado n. Si yo digo n vale 3, entonces aquí me va a quedar un polinomio de grado 3. Si n vale 10, me voy a quedar con un polinomio de grado 10, sin considerar a los infinitos términos. Entonces eso sería una serie de McLaurin. La serie de Taylor es prácticamente lo mismo, pero así como vimos series de potencias en X y series de potencias en X menos E, la diferencia es que aquí vamos a tener, en lugar de solamente X a la N, pues aparece X menos C elevado a la N. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, la serie de McLaurin la podemos leer como una particularidad de la de Taylor cuando el centro de la serie de potencias coincide con el origen de la recta de números reales, es decir, cuando C es igual a 0. Si C es igual a 0, pues todo este término se cancela y simplemente nos queda X a la N y tendríamos esta estructura de aquí. Entonces podemos leer a la de Taylor como una generalidad para una serie que tiene absolutamente cualquier centro distinto de 0, y a la de McLaurin como una particularidad cuando el centro es igual con 0. Todo lo demás pues es redundante. En lugar de tener aquí
a la función evaluada en 0, pues la voy a tener a la función evaluada en el centro, este valor de aquí, la primera derivada, la segunda derivada, y todas estas evaluadas en C. En lugar de tener nada más x, x cuadrada y x cúbica, voy a tener x menos c al cuadrado y x menos c a la n, ya en términos generales. Y del mismo modo yo podría construir una serie de Taylor de cierto grado. Por eso también le podemos llamar polinomios de Taylor. Si nada más considero que n llegue hasta 3, un polinomio de grado 3, de grado 4 y de grado 5. ¿Qué pasa cuando el centro no coincide en el origen? Bueno, esto lo podemos ver aquí en GeoGebra. Si yo aquí me empiezo a mover el valor de d, noten cómo es como si agarrara la gráfica y la empiezo a desplazar. ¿Sí? Déjenme mover, quitarle un poco de grado. Vamos a trabajar con este, y si yo empiezo a cambiar el valor de d, pues la gráfica se empieza a centrar en otra posición. Entonces, esa es otra variable que a mí me puede servir. Porque imagínense que a mí nada más me interesa trabajar con una aproximación muy sencilla, es decir, la recta de números, perdón, la función identidad. Pero me interesa aproximar un valor por acá. Pues lo que alguien podría decir es, bueno, yo voy a calcular esa misma recta, pero la voy a ubicar aquí. Entonces tengo una función, pues, igualmente muy sencilla, un polinomio de grado 1, pero lo ubiqué donde me sirve para aproximar lo que yo quiero. Si yo quería saber cuál era el seno de pi, por ejemplo, coloco aquí esa función así de sencilla, con un centro en pi, si yo quiero, y voy a poder calcular, pues, hasta de manera exacta el valor del seno con una función muy sencilla. Y así puedo estar desplazando la conveniencia dependiendo de cuál es el valor de la función que a mí me interesa aproximar. Entonces, por eso es conveniente estudiar series de Taylor para poderla ubicar la aproximación en la posición que a nosotros más nos sirve. Pero no sé si hasta ahorita va todo claro. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, antes de empezar a hacer ejercicios, me gustaría platicarles así a grandes rasgos de dónde sale esta expresión, porque de momento uno no, bueno, yo cuando la vi por primera vez, pues vi que ahí aparecen derivadas, pero ¿en qué momento empezamos a hablar de derivadas en series? ¿Por qué ahí aparecen derivadas o de dónde salen? ¿Y por qué prácticamente es que podemos llegar a esta expresión? Entonces me gustaría comentárselos para que no se queden con la duda de cómo llegar a esta expresión o por qué esta expresión me permite escribir como serie a una función. Entonces vamos a platicar pues de dónde sale esta expresión que tenemos aquí en las diapositivas. Entonces vamos a partir de que tenemos a una función que es una serie de potencias en x menos c. Vamos a estudiar la generalidad, la de Taylor, y nada más al final pues vamos a decir si c es igual a 0 y vamos a ver cómo llegamos a la de McLaurin. Entonces, si vamos a estudiar la de Taylor, pues vamos a colocar por aquí un término general, un término enésimo, y aquí vamos a colocar que multiplica a x menos c elevado a una potencia de n. Y esto pues para su respectivo intervalo de convergencia. ¿Sí? Entonces, esto es una serie de potencias en x menos c, como la del último ejercicio que acabamos de resolver. ¿Sí? Entonces, si escribimos los primeros términos de la serie, pues esto nos quedaría como, bueno, la función f de x, el primer término pues sería a0, que multiplica a x menos c elevado a 0. Entonces eso nos va a quedar simplemente como a0. Entonces aquí aparecería a1, que multiplica a x menos c, más a2, que multiplica a x menos c al cuadrado, más a3, que multiplica a x menos c, elevado a una potencia de 4, y bueno, más una cantidad infinita de términos. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Bien. Vamos a llegar a una expresión completamente análoga a la que tenemos ahí en las diapositivas como serie de Taylor. Entonces, en algún momento nosotros podemos empezar a derivar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es poder encontrar estos coeficientes. Esos coeficientes que aparecen aquí, es decir, A0, A1, A2 y A3, son nuestras incógnitas. ¿Por qué son nuestras incógnitas? Porque si yo los conozco,
Lo demás son términos que salen de la misma serie. Es decir, esta es x, y x pues va a ser el valor que yo quiera evaluar en la función. Ese no es una incógnita para construir un polinomio o una serie que aproxima esta función. El centro, pues nosotros lo vamos a decidir. Nosotros vamos a decidir dónde queremos colocar esta función, cuál va a ser su centro, o el problema mismo nos lo va a decir. Nos va a decir, encuentra la serie de Taylor para seno de x con centro en pi, o con centro en 10. ¿Sí, dime, Jorge? El último término que puso no debería de estar elevado a la 3. Ah, sí, perdón. Este es cúbico. Sí. Este es cúbico. Ajá, vamos a poner uno más, que sería x menos c elevado a 4. Sí, muchas gracias. Y tiene que ser 3. Entonces les decía, estos coeficientes son nuestras incógnitas. Y si los conocemos, pues ya conocemos a la serie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de estos coeficientes nosotros podríamos llegar al término enésimo. Y si puedo escribir este término enésimo, ya nada más lo voy a multiplicar por x menos el centro que a mí se me ocurra, y ya vamos a poder conocer a la serie. ¿Sí? Entonces, ¿sí está claro que estos coeficientes son nuestras incógnitas? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para encontrar a estos coeficientes que son nuestras incógnitas, lo que vamos a hacer es empezar a derivar. ¿Sí? Esto tiene una relación muy estrecha con un tema que se trabaja en álgebra lineal. Por ahí ustedes estudiaban dependencia lineal de funciones, ¿sí? O a lo mejor las están estudiando o lo van a estudiar por ahí en el tema número 2, ¿sí? Que se utilizaba el método del Browniano para poder evaluar si dos o más funciones eran linealmente dependientes o independientes. Y ahí lo que se hacía pues era derivar, ir derivando esas funciones y poniéndola como un nuevo renglón de una matriz que al final se le calculaba el determinante, y ese determinante pues era el Browniano. Vamos a hacer algo similar, vamos a empezar a derivar. Vamos a empezar a derivar. ¿Hasta qué punto? Hasta que nos demos cuenta o vemos que esto tiene cierta estructura que se va repitiendo, y eso nos va a permitir sacar conclusiones. Entonces, vamos a ver qué pasa con la primera derivada de esta expresión. Obviamente son derivadas respecto de x. Entonces, como esto no depende de x, es una constante, ¿están de acuerdo que la derivada de esto pues va a ser 0? Nos pasamos al siguiente término. ¿Cuál sería la derivada de A1 por X menos C? Derivada respecto de X. 1. 1. Bueno, 1 por A1, ¿sí? Es decir, esto lo podemos ver como que tiene un exponente de 1. Entonces bajamos el exponente, nos va a quedar 1 por A1 por esto elevado a 1 menos 1, va a ser esto elevado a 0, entonces va a ser igual a 1 por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Que va a ser otra vez 1. Entonces, simplemente quedaría A1. ¿Están de acuerdo? Sí. Y derivamos el siguiente término, y ese sí nos va a quedar un poco distinto. Bajamos el exponente, nos va a quedar 2 veces A2 por X menos C elevado a 2 menos 1, que va a ser 1, por la derivada de lo de dentro, que sería 1. Entonces nos va a quedar 2A2 por X menos C elevado a una potencia de 1. Y así podemos seguirnos. Aquí quedaría 3A3 por X menos C al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente, bueno, 4A4 por X menos C, y quedaría como X menos C al cubo. Y bueno, así vienen una serie de términos que todos ellos se van a ir derivando. ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, entonces seguimos con la segunda derivada. Ahora esto es constante, entonces pues es 0. La derivada de 2A2 por X menos C elevado a una potencia de 1, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 0 más 2x menos c, algo así. Bueno, este término es 0. Muy bien. Este de aquí pues nos quedaría como, bajamos el exponente, 1 por 2, vamos a ponerlo así, 2 por 1 por A2 por X menos, perdón, este X menos C, ya quedaría elevado a 1 menos 1, que va a ser 0, entonces sería por 1.
Después aquí nos quedaría 3 por, bajamos el exponente que va a ser 2, a 3 por x menos c, aquí quedaría 4 por 3, que bajamos el exponente, a 4 por x menos c al cuadrado, y después viene una serie de términos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Vamos a hacer una derivada más para que confirmemos lo que está pasando aquí. Yo creo que ya más o menos están viendo cómo se está comportando esto. Para esa tercera derivada, pues esto vuelve a ser constante, entonces nos va a dar 0. Aquí este exponente lo bajamos, entonces nos quedaría 3 por 2 por 1 por A3 por x menos c elevado a 1 menos 1, que va a quedar a la 0, va a ser igual a 1. Después aquí nos quedaría 4 por 3, bajamos el exponente que ahora va a ser 2, por A4 por x menos c elevado a una potencia de 1, y una serie más de 3. Bien. Ajá. Ahora sí vamos a tratar de averiguar qué está pasando cuando nosotros continuamos el proceso de derivación. Vamos a hablar entonces de una derivada enésima. Una derivada enésima, es decir, la derivada del grado que nosotros queramos. ¿Qué observan aquí? Una relación entre los términos como para que nosotros podamos escribir aquí una derivada enésima. Pues que cada vez al inicio se va eliminando el término enésimo, Ajá. Muy queda bien. 0, y los que siguen es la factorial por el término AN multiplicado por x menos c y ya no sé, hasta arriba. Es que por cada derivada se va eliminando un elemento, ¿no? Así es, Del inicio. cada derivada se elimina, así como decía su compañera, el primer elemento, porque el primer elemento pues siempre va siendo constante. ¿Sí? Y también ya encontró una relación clave su compañera, por allí mencionó la factorial, que por ahí se está aplicando de manera recurrente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí encontramos la primera derivada y aquí quedó el término A1. Aquí encontramos la segunda derivada, por aquí A2, pero multiplicado por 2 por 1. ¿Sí? Esta parte de aquí, por ejemplo, bien la pudimos haber escrito pues como 2 factorial. 2 factorial por A2. Igual que aquí pudimos haber escrito esto como 3 factorial por A3. Y esto pues sería igual 3 factorial por A3. Por acá 4, bueno, ahí todavía no llegamos a 4 factorial. Pero en el proceso de derivación, pues aquí sí aparece ese 3 factorial. 2 factorial, esto lo pudimos haber escrito como 1 factorial. Y con la consideración de que 0 factorial lo podemos igualar a 1, pues este lo podemos poner como 0 factorial. ¿Qué significa eso? Que la derivada enésima, entonces, a este primer término que va a ser constante y que no depende de x, pues en realidad si esta es la segunda derivada y esto es 2 factorial de A2 y esta es la tercera derivada y esto es 3 factorial de A3, pues vamos a ponerlo como derivada enésima n factorial por a n. ¿Están de acuerdo? Sí. Con eso ya construimos a este primer término. Y después vamos a encontrar una expresión que nos permita pues construir a los elementos que siguen. ¿Sí? Aquí decíamos, este es 2 factorial, esto lo podemos poner como 3 factorial, este es 3 factorial, esto lo podríamos poner como 4 factorial, este es 1 factorial, y esto lo pudimos haber escrito como 2 factorial, 0 factorial, 1 factorial, y bueno, así nos vamos, ¿no? Bueno, pero esta ya no es la derivada, entonces esta parte no. ¿Qué significa eso? Bueno, si este es 2 factorial y este es 3, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4, este es n, ¿este qué tendría que ser? N más 1. N más 1, así es. Entonces por aquí nos quedaría n más 1 factorial, que multiplica ya no a n, sino a n más 1. ¿Sí? Y aquí sí tiene que aparecer pues, el término que depende de x. Todos estos ya están acompañados por x menos c. ¿Sí? Y bueno, y así podríamos seguir construyendo una serie de términos más.
Más que estar construyendo los términos, lo que nos interesa es darnos cuenta que se guarda cierta estructura. ¿Sí? No sé si esté claro hasta aquí. Sí. Bien. Entonces lo que sigue es tratar de encontrar alguna relación que nos permita encontrar los coeficientes. Recordando, este es nuestro objetivo, encontrar los coeficientes. Y hablábamos en los casos anteriores, cuando hablábamos de series de potencias en X, ya sea con centro en el origen o con centro fuera del origen, dijimos que es una solución trivial, ¿sí? Que para ese valor en particular, la serie es convergente. Pues vamos a tomar toda la ventaja de esta propiedad, ¿sí? Ya que sabemos que no sabemos absolutamente nada de esta serie, sabemos que es una serie de potencias, pero al saber que es una serie de potencias, sabemos que cuando menos es convergente en el valor del centro. Porque hay tres casos: que sea convergente solo en su centro, que sea convergente en un intervalo o que sea convergente en todos los números reales. Y aquí sabemos que cuando menos, entonces, es convergente en el centro y que para esta serie el centro es C. ¿Están de acuerdo con eso? Ok, sí. Y eso lo que nos va a permitir, pues, es decir, o pasarnos a la siguiente cuestión. ¿Qué pasa si X es igual a C? ¿Se hace 0? Es decir, vamos a decir si X es igual a C y vamos a evaluar a todas estas expresiones en C. ¿Por qué lo podemos hacer? Pues porque sabemos que cuando menos es convergente ahí la serie y que nos va a quedar algo que va a ser válido. Y yo puedo decir que f' de C va a ser igual a lo que a mí me resulte esta expresión evaluada en C. ¿Por qué? Porque me va a resultar una expresión que es convergente, que yo voy a poder igualar. Si no supiera que la serie es convergente en C, esto no tendría ningún sentido. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo evalúo a la función f en C. Ya habíamos comentado en las diapositivas que todos estos términos pues se van cancelando, porque me va a quedar C menos C, C menos C, y el único que no se cancelaría, pues están de acuerdo que sería A0. Ajá. Y entonces vamos a decir que f de C es igual a A0. Después evaluamos a la primera derivada igual en C. ¿Y cómo nos quedaría la primera derivada evaluada en C? ¿A qué sería igual? A 1. A A1, exactamente. Igual a A1. Y la segunda derivada evaluada en C, nos vamos a esto de aquí. 2 factorial por A2. 2 factorial por A2, exactamente. 2 factorial por A2. Y ahora nos vamos a la tercera derivada evaluada en C. Y esa va a ser igual a 3 factorial por A3. Y podemos irnos hasta la enésima, ¿no? Ya si por aquí ponemos la derivada enésima evaluada en C, pues va a ser igual a n factorial por AN. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. ¿Y qué significa eso? Pues que podríamos utilizar estas expresiones para poder calcular a los coeficientes, que era nuestro objetivo. Lo primero es darnos cuenta de la estructura 2 factorial, 3 factorial, n factorial. Entonces eso significaría que esto lo podemos poner como 1 factorial por A1 y esto como 0 factorial por A0, sin mayor problema. ¿Sí? Con la consideración de que 0 factorial es igual a 1. Y ya podemos empezar a despejar. Por ejemplo, podemos decir que A0 va a ser igual a la función evaluada en C dividida entre 0 factorial, y A1 va a ser igual a la primera derivada evaluada en C entre 1 factorial. A2 va a ser igual a la segunda derivada evaluada en C sobre 2 factorial. A3, la tercera derivada evaluada en C sobre 3 factorial, y de manera general AN va a ser igual a la derivada enésima evaluada en C sobre n factorial. ¿Qué fuimos haciendo? Despejando el coeficiente en cada una de estas expresiones. Entonces empieza a aparecer la función evaluada en C, la derivada evaluada en C, la segunda derivada evaluada en C. ¿Están de acuerdo? Ujú.
Y bueno, ya finalmente lo que sigue pues es sustituir. Ya tenemos a los coeficientes. Entonces por aquí habíamos escrito que los primeros términos de esta función de aquí de arriba, pues el primero era igual a 0, el segundo era A1 por X menos C, y después venía A2 por X menos C al cuadrado, y una serie de términos más. Lo que acabamos de encontrar es que A0 también lo podemos escribir como la función evaluada en C sobre 0 factorial. 0 factorial es 1, entonces vamos a dejarlo simplemente como la función evaluada en C. Y después A1, que A1 encontramos que es a la primera derivada evaluada en C sobre 1 factorial. Que 1 factorial pues también es 1, entonces nos va a quedar a la función evaluada en C sobre X menos C. Y después viene A2, aquí sería la segunda derivada evaluada en C sobre 2 factorial por X menos C al cuadrado. Y así podríamos seguir escribiendo términos. Después vendría la tercera derivada evaluada en C sobre 3 factorial por X menos C al cubo. Y así hasta que lleguemos al término enésimo. Aquí nos va a quedar la derivada enésima evaluada en C sobre n factorial por X menos C a la n. ¿Sí? Y esa es la expresión que tenemos en las diapositivas. Por eso entonces es que empieza a aparecer la derivada de la función evaluada en C, la segunda derivada, la tercera derivada, y así hasta llegar a la derivada enésima. Es decir, la expresión que tenemos aquí en las diapositivas. Esta de aquí. Y como les decía, si nosotros decimos, bueno, vamos a hacerlo aquí en el pizarrón, ¿qué pasa si C es igual a 0? Pues si el centro es igual a 0, esta expresión se simplifica. Y entonces nos va a quedar la función evaluada en C, pero C vale 0. Después la primera derivada evaluada en 0 por X menos 0, que simplemente va a quedar X. Después la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por X cuadrada, ya no X menos C porque C vale 0. Y bueno, y así un montón de términos. Aquí estamos llegando a la serie de Maglaughlin, que es la particularidad cuando el centro vale 0 en la de Taylor. Y se llega a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, podemos entender a la de Maglaughlin como una particularidad de la de Taylor. De hecho, hay libros que ni siquiera mencionan a esta como serie de Maglaughlin, y para ellos todo es series de Taylor. Y obviamente se estudian los casos especiales cuando la serie de Taylor tiene un centro en 0. Pero no mencionan que se trata de la serie de Maglaughlin. Entonces, lo podemos entender de esa manera. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, creo que no. Muy bien, entonces esto era para comentarles pues más o menos de dónde salen estas expresiones, y ahora que ya tenemos una idea de dónde salen, pues vamos a utilizarlas, porque conocer esas expresiones pues es la clave para poder resolver un ejercicio tipo el que aparece aquí en la diapositiva. Vamos a empezar con el 16.1, que es el que ya vimos gráficamente, para que veamos cómo se llega a esa expresión, y vamos a sacar algunas conclusiones que creo que les van a ir resultando interesantes. No lo vamos a alcanzar a concluir en esta clase, pero me gustaría empezarlo a plantear y lo terminamos en la clase del viernes. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Obtenga la serie de Maglaughlin para las siguientes funciones. Entonces, cuando se nos habla de Maglaughlin, se nos habla de la de Taylor, pero con centro en C igual con 0. Esta es entonces la diferencia que podemos establecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos el ejercicio 16.1, una función f de x que es igual a el seno de x. ¿Sí? Y nos piden representarla como serie de Maglaughlin o serie de Taylor con centro en 0. Entonces, la clave para plantear este ejercicio, pues primero es tener clara la expresión de la serie que vamos a construir. Y esa expresión entonces nos dice, empezamos con la función evaluada en 0, después le sumamos la primera derivada, también evaluada en 0 por x. ¿Sí? Después viene vamos a ponerlo como en las diapositivas, y empieza a aparecer 1 factorial
Primera derivada evaluada en 0 en término factorial por x. La segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por x cuadrado. Y así, hasta que lleguemos a la derivada enésima evaluada en 0 sobre n factorial por x a la f. Entonces, lo único que tendríamos que hacer aquí en principio, pues solamente es ir encontrando a la función evaluada en 0, a la derivada evaluada en 0, la segunda derivada evaluada en 0, la tercera derivada evaluada en 0, y así sucesivamente. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto en el cual nosotros detectemos que tiene una secuencia que se puede ir repitiendo y podamos deducir una expresión para el término enésimo. ¿Sí? Ya que podamos llegar a esa expresión para el término enésimo, ahí terminaría el problema. No sé si está claro. ¿Por qué en f de 0, profesor? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Por qué se evalúa en 0? Ok, es que aquí en el enunciado del problema se nos habla de la serie de Maclaurin, ¿sí? Y la serie de Maclaurin precisamente es cuando el centro está en 0. Esa es la definición de la serie de Maclaurin. Si nos regresamos aquí a las diapositivas, esta está siempre evaluada en 0. En otros ejercicios, por ejemplo, aquí se nos dice obtenga la serie de Taylor con centro en C igual a 2. Entonces aquí sí vamos a contemplar que C tiene un valor de 2 y estaríamos utilizando esta serie de aquí. Pero siempre que se les pida la de Maclaurin, de manera implícita, pues está que el centro está en 0. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, por el momento. Bien, entonces lo último que vamos a hacer pues es ir encontrando esos términos, la función evaluada en 0, la primera derivada evaluada en 0, la segunda derivada evaluada en 0, y así sucesivamente. Entonces empezamos con f de x, que ya lo conocemos, y que es igual a seno de x. Si nosotros evaluamos a esta función en 0, pues tendríamos que calcular el seno de 0. Seno de 0 pues es igual a 0. Después calculamos la primera derivada de la función. ¿Cuál será la derivada de seno? Coseno. Coseno, muy bien. Nos quedaría el coseno de x y coseno evaluado en 0 o coseno de 0 grados pues es igual a 1. Calculamos la segunda derivada. La derivada de coseno pues va a ser igual a menos seno de x. Evaluamos a la función evaluada en 0. Nos quedaría menos 0 que podemos escribir simplemente como 0. ¿Sí? Después nos vamos a la tercera derivada. La derivada de menos seno pues nos va a quedar como menos coseno de x. Si evaluamos menos coseno de 0, pues ahora nos va a quedar aquí como menos 1. ¿Están de acuerdo? Ujú. Nos vamos a la cuarta derivada. Cuarta derivada. Y aquí la derivada de coseno por sí solo es menos seno, pero tenemos por ahí un signo, entonces vuelve a aparecer seno de x. Y evaluamos a esta, perdón, esta es la evaluación de la primera derivada, de la segunda, de la tercera, y aquí de la cuarta derivada, en 0, seno de 0, pues vuelve a ser 0. Y aquí es muy importante darse cuenta que vuelve a aparecer seno, que si nosotros volvemos a encontrar una derivada, pues la derivada del seno es coseno, coincidimos con este caso. ¿Están de acuerdo? ¿Se volvería a repetir todo este ciclo si seguimos derivando? Sí. Sí. Bueno, entonces ya no tendría sentido continuar con este proceso de derivación si ya nos dimos cuenta que se vuelve a repetir siempre lo mismo. Lo que sigue aquí entonces es sustituir. Voy a hacer la sustitución aquí mismo. La función evaluada en 0 ya encontramos que es 0, entonces aquí en lugar de poner f de 0, pues colocaríamos 0. Después aquí tendríamos que colocar a la primera derivada evaluada en 0, que ya encontramos que es igual a 1. La segunda derivada evaluada en 0 nos dio 0, entonces aquí va un 0. La tercera derivada evaluada en 0 nos dio menos 1. Entonces, bueno, aquí ya no aparece la tercera derivada, pero vamos a colocarla, sería menos 1
sobre 3 factorial sobre x cúbica, y así sucesivamente. ¿Qué seguiría aquí? Que esto ya no lo vamos a hacer porque ya no nos va a dar tiempo. Pues ir tratando de averiguar cómo podríamos construir un término enésimo a través de estas expresiones. ¿Qué relación guarda n, por ejemplo, con 1 sobre 1 factorial, por allá con menos 1 sobre 3 factorial, con otro término que se repetiría así de manera indefinida porque ya identificamos que se repite este ciclo, ¿sí? Pero bueno, ahorita ya no me va a dar tiempo, pero eso es lo que seguiría en el problema. Lo vamos a trabajar la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, entonces lo retomamos la siguiente clase. Nos vemos el viernes. Que tengan muy buena semana. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias.